Bueno, yo creo que la Argentina, después de la recuperación democrática en 1983, está viviendo la transición entre una primera lectura política de lo que fue la represión, que fue la teoría de los dos demonios, que en definitiva es una mirada política de cómo resolver el problema de la represión a partir de la concepción que tenía el gobierno radical, es decir, que paguen las cúpulas y los demás puedan exculparse, hacia una concepción diferente en base a los principios de los derechos humanos. Y entonces surge ahí toda la problemática de lo que son crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa esto? Significa que tiene que haber habido un ataque masivo y sistemático contra la población civil y que tiene que haber habido un común denominador en ese ataque, y en este caso el común denominador es la existencia de campos de concentración y la desaparición física de los cuerpos de las víctimas. Esa teoría se ha impuesto concretamente y ha reemplazado ese pacto político que significó la teoría de los dos demonios, es decir, analizar la represión en base a los principios de derechos humanos, que es una concepción ideológica, y se lo aplicó a la dictadura militar. Pero la novedad, y en este caso entra con López Rega, es que los crímenes de la AAA, es decir, crear grupos paramilitares en un gobierno constitucional para eliminar físicamente de manera individual a los opositores, bueno, eso se aplica también. Se le aplica también el principio de crímenes de lesa humanidad, porque significa un ataque masivo y sistemático contra la población civil, y donde ya están prefigurados todos estos elementos del común denominador. No había 500 campos de concentración como se censaron en la época de la dictadura militar, pero ya existían en la época de López Rega campos de concentración en Córdoba, en el cinturón industrial del litoral chaco-santafesino, en La Plata, en Buenos Aires, y en alguna otra provincia que ahora se me escapa, digamos. Pero entonces creo que hace bien a la reconstrucción histórica sobre el pasado inmediato este tipo de investigaciones. No soy el único que ha hecho libros sobre el periodo de López Rega. La misma Cámara Federal se lo ha dicho al juez de instrucción, que no quiere avanzar, desgraciadamente, el juez Ollarvide, que hay 6 trabajos sólidos sobre este tema y que él tendría que investigar si esos trabajos aportan para hacer avanzar el esclarecimiento, porque lo que tenemos que pensar por encima de todo son los familiares de las víctimas. Esto es un poco... Esa gente necesita justicia y reparación. Bueno, la mayoría de ellos fueron reciclados en los campos de concentración. Los nombres están en el libro. Es decir, hicieron ese trabajo sucio en la época del gobierno, del último tramo del gobierno 73-76, y después fueron reciclados algunos en los campos de concentración de la dictadura. Otros no, porque eran gente que no la podían controlar las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas, como yo cuento ahí, los eliminaron concretamente, porque el criterio de la dictadura militar era ostentar el monopolio del uso de la fuerza. Bueno, digamos, como toda nueva generación, es muy difícil empaparse sobre periodos convulsos, porque cualquier Estado que sale de una situación de dictadura tiene que generar una transición y hacia una situación mejor, en este caso de democracia, y la tiene que construir en parte con esas mismas personas que participaron en el periodo negro. ¿Cómo van a hacer en Libia ahora para construir un nuevo Estado? ¿No van a inventar personajes libios que no existen? O sea, entonces surge que el ministro del Interior o el presidente del Consejo Nacional de Transición fue ministro de la Justicia del anterior, pero bueno, fueron gente que rompió con ese pasado por una razón o por otra. Estamos viendo en la Argentina de que hay jueces que, hay uno que se ha dado a la fuga y le van a pedir la captura hoy, de la Cámara Federal de Mendoza, que escapó a Chile porque, bueno, cooperó con la dictadura concretamente, y se considera que esa gente cometió delitos al cooperar con la dictadura y tiene que pagar por ello y no pueden ejercer un cargo en la magistratura. Por tanto, es difícil aceptar de cómo se da una transición entre una situación de ilegalidad a una situación de legalidad. Por tanto, creo que para las nuevas generaciones debe ser difícil entrar en los detalles. Además, cuando se goza de una situación de democracia como actualmente, con una cierta bonanza económica, donde todo es mucho más fácil. Y estoy hablando porque yo vivo en Europa y yo creo que la situación, en términos comparativos, la situación en América del Sur es mucho mejor que la que está viviendo en Europa, por más que haya una tradición de respeto de los derechos humanos y que no ha habido dictaduras hace mucho más tiempo, concretamente. No sé exactamente los niveles de conocimiento que tienen de estos periodos convulsos de la Argentina, pero bueno, ahí está el desafío periodístico. Yo he tratado de hacer un libro
que sea ameno a la lectura, por más que las cosas que se cuentan son atrocidades, para poder transmitir esos periodos negros de la historia argentina.